Vamos avanzando, si os parece. A continuación, el doctor Humberto Carreras nos va a hablar de si la biomecánica corneal es el nuevo paradigma en el glaucoma según la evidencia. El doctor Carreras, bueno, yo creo que es muy conocido, yo creo que huelga presentarlo también, pero hay que decir que es un referente español e internacional en cirugía refractiva de cristalino y en cirugía refractiva corneal. Creo que es una persona de amplia experiencia. Actualmente es el director médico del Centro Vitas Eurocanarias y creo que nos va a hacer un abordaje de paradigma de glaucoma. Adelante, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Siempre es un placer compartir contigo estos momentos y desde luego gracias a Oculos, Juan Carlos, Iñaki por la invitación. Para mí el reto ha sido tratar sobre si la biomecánica corneal es el nuevo paradigma en glaucoma, según la evidencia científica. Y para eso me he remitido un poquito al pasado y he estado viendo cómo hay artículos desde el año 1975 donde ya se empezaba a establecer la relación que hay entre el grosor corneal y la presión intraocular. Ese artículo hablaba de que el grosor corneal central es un parámetro que debe ser tomado en consideración cuando se evalúa la presión intraocular. Y les pongo otro artículo de 1978 que es interesante, es un caso clínico de una niña de 17 años que tiene una presión intraocular de 30 a 40 milímetros de mercurio absolutamente resistente a todo tipo de tratamiento. Y cuando monitorizan esa presión intraocular a través de una cánula intracamerular, pues observan que en realidad lo que tiene es una presión intraocular de 11 milímetros. Lo que le pasa a esta niña es que presenta una paquimetría de 900 micras. Bueno, la relación entre grosor corneal y presión intraocular tiene un campo abonado en el mundo de la cirugía refractiva por el adelgazamiento que se produce en estos procesos quirúrgicos y tenemos aquí varios artículos. En uno de ellos nos habla que la presión intraocular medida en la parte central de la córnea tras una PRK es más baja que la medida en la periferia corneal. Y en el otro artículo nos hablan cómo la disminución de la presión intraocular tras LASIK está relacionada con el descenso del grosor del estroma corneal. Queda, por tanto, establecido esa relación entre grosor corneal y presión intraocular. Pero también a partir del año 2005 empiezan a aparecer una serie de publicaciones donde hablan de que independientemente del grosor corneal hay otro elemento que influye en las mediciones de la presión intraocular y este elemento es la biomecánica corneal, artículos que nos demuestran cómo esas propiedades biomecánicas pueden afectar al resultado de las mediciones de presión intraocular. De tal modo que podemos establecer tres variables que están interrelacionadas, como son la biomecánica corneal, como es la presión intraocular y como es el grosor. Y tenemos un equipo, como es el Corbis, que va a poder analizar estas variables. Como bien explicaba antes Alfonso, el Corbis actúa con tecnología Seinflug, con ultra alta velocidad, y a los efectos de la medición, pues actúa como un tonómetro de no contacto, en la cual emite un impulso de aire que es capaz de vencer la resistencia corneal y dar un encurvamiento máximo. Ya que podemos establecer la puesta de dinámica corneal tres momentos importantes. El primer momento es cuando se ocurre la primera aplanación, cuando la córnea se vuelve plana. Después, cuando se produce el momento de mayor concavidad. Y por último, cuando la córnea se recupera, llega a una segunda aplanación hasta volver a su situación original. Y como también explicaba Alfonso antes, pues en cada uno de estos momentos nosotros podemos medir una serie de parámetros, como puede ser en los momentos de aplanamiento, lo que es el tiempo de aplanamiento, la longitud de aplanación, la velocidad de aplanación, y en los momentos de concavidad, el tiempo, la longitud, el radio y la velocidad. Y en función de estos parámetros, pues definir una serie de conceptos que ha explicado Alfonso mucho mejor que yo anteriormente, como son el concepto de amplitud de deformación, que es el movimiento que realiza el ápex corneal en dirección vertical y que por tanto va a depender de la rigidez corneal general y de la presión intraocular. Podemos decir el movimiento total del ojo en sentido vertical y que va a depender de las propiedades biomecánicas de la esclera y del tejido adiposo.
y, por otro lado, la amplitud de deflexión, que se define como la diferencia entre los dos anteriores, entre la amplitud de deformación y el movimiento del ojo completo. Bueno, si tenemos claro que existen una serie de circunstancias en las cuales la rigidez corneal está alterada, como por ejemplo tras una cirugía corneal, un keratocono o incluso con la edad, pues estos cambios en las propiedades biomecánicas pueden conducir a una sobreestimación o una infraestimación de la presión intraocular y, por tanto, un manejo incorrecto de la información de la presión intraocular. Y surge, por tanto, el concepto de presión intraocular corregida, que es ese valor de presión intraocular que ya ha tenido en cuenta esas variables de grosor corneal y propiedades biomecánicas de la córnea, y el Corbis lo ha realizado mediante un análisis matemático de simulación de elementos finitos. Aquí podemos ver esta amplitud de deformación, como presenta distintos valores normativos en función de cada valor de presión intraocular. Bueno, pero hay otros equipos que nos dan también la valoración de presión intraocular biométricamente corregida. ¿Qué es lo que hace que la del Corbis sea más ajustada? Tenemos evidencia de que efectivamente la del Corbis sea más ajustada. Pues tenemos estos artículos que nos hablan de la repetibilidad de las mediciones con Corbis, entendiendo que esa repetibilidad y precisión en sujetos sanos era superior a la paquimetría estandarizada con Goldman, y otro artículo que nos habla que el Corbis tiene mejor variabilidad intra e interobservador que tonometría sin contacto o que tonómetros de aplanamiento Goldman. También en modelos experimentales se ha podido demostrar que las mediciones de Corbis son más ajustadas. En el primero de los estudios, a través de un análisis numérico y validación de esos datos versus datos clínicos, se llega a esa conclusión de que los datos están mucho más ajustados. Y en el otro estudio que les presento, es un estudio muy interesante porque es estudio en globos oculares de donantes humanos, y se observa cómo efectivamente las estimaciones de la presión intraocular verdadera con Corbis están muy ajustadas y cercanas a la presión intraocular verdadera. Hay estudios que demuestran también que los datos de presión intraocular biomecánicamente corregida son más ajustadas en ojos sanos, y como también esos valores de presión intraocular biomecánicamente corregida de Corbis también son más ajustados en córneas patológicas, como por ejemplo en el keratocono, después de cirugía LASIK, después de PRK y después de fentolasis, de tal manera que la medición estable de la presión intraocular biomecánicamente corregida antes y después de la cirugía es muy ajustada con esta tecnología. Pero si hasta ahora venimos hablando de cómo influye esa biomecánica corneal en un paciente normal, ¿qué conclusiones podemos sacar cuando lo que estamos valorando es un paciente con glaucoma? Bueno, pues los glaucomatólogos saben ya desde hace mucho tiempo que la medición de la presión intraocular con Goldman no es lo suficientemente precisa y que hay que introducir otras variables para definir el valor real de esa presión intraocular. Y en esa interrelación que existe entre variables y biomecánica, hemos visto anteriormente cómo la biomecánica influye en los valores de presión intraocular, pero también la presión intraocular va a influir en las propiedades biomecánicas de la córnea, de tal manera que hay estudios que demuestran que ojos con glaucoma se deforman de una manera estadísticamente significativamente menor que los ojos normales, y otro estudio que nos habla que los ojos con glaucoma controlados médicamente se deforman más que los ojos normales. Bueno, y de nuevo la pregunta, ¿qué evidencia tenemos de que el Corbis sea más ajustado en el manejo de pacientes con glaucoma? Pues revisando también artículos publicados, podemos ver cómo en este artículo se demuestra que hay una correlación entre los parámetros medidos con Corbis y la progresión del campo visual. En este otro artículo nos hablan cómo existe también una muy buena correlación entre la presión intraocular tras la caída de presión que suele ocurrir tras una cirugía de glaucoma. Y en este otro estudio del año pasado, en 2019,
nos hablan cómo la amplitud de deflexión, aquel parámetro que definíamos, se relaciona significativamente con la progresión de glaucoma, de tal manera que los ojos con mayor amplitud de deflexión corneal mostraron una tasa de progresión del campo visual más rápido en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Bien, y la siguiente pregunta en el mundo del glaucoma es, ¿y qué pasa con los glaucomas normotensivos? Como todos saben, es aquellos pacientes que presentan daño glaucomatoso con presión intraocular normal. La presión intraocular es un factor de riesgo, pero ¿puede haber otros factores de riesgo en este tipo de pacientes? Bueno, pues este artículo de Vinci Guerra del año pasado pues nos habla de que las propiedades biomecánicas en el glaucoma normotensivo se encuentran alteradas y que existe una correlación significativa con los datos del campo visual, de tal manera que puede concluirse que existe un nuevo factor de riesgo en el glaucoma normotensivo más allá de la presión intraocular, que son las propiedades biomecánicas de la córnea. Vinci Guerra desarrolla en la nueva actualización del Corby esta pantalla, que es la pantalla de Biomechanical Glaucoma Factor, donde nos pretende hablar del riesgo que existe de padecer un glaucoma normotensivo en función de esas propiedades biomecánicas de la córnea. Demuestra, por tanto, la probabilidad de que un paciente específico sea más comparable al comportamiento biomecánico de pacientes sanos o al comportamiento biomecánico de pacientes con glaucoma normotensivo. De tal manera que, por poner simplemente dos ejemplos, nos vemos este caso de un paciente que presenta una presión intraocular corregida de 13,4 milímetros de mercurio, pero cuando vemos está en la posición de riesgo de desarrollar un glaucoma normotensivo, frente a otro caso en el cual la presión intraocular biomecánicamente corregida es de 14,2 y en cambio no está dentro del valor de riesgo de desarrollar un glaucoma normotensivo. En conclusión, respondiendo a la pregunta, ¿es la biomecánica corneal el nuevo paradigma en el glaucoma según la evidencia con tecnología Corby? Pues se puede concluir, según estos estudios publicados y analizados, que la presión intraocular corregida medida con Corby proporciona valores más ajustados de presión intraocular, que Corby resulta un elemento fundamental en el manejo y el seguimiento de los pacientes con glaucoma y que, por otro lado, los parámetros biomecánicos pueden representar un factor de riesgo de glaucoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu fantástica presentación. Mientras dejas de compartir pantalla y empieza a compartirla Miguel Teu, aprovecho para preguntarte, bueno, si parecía que Corby, el estudio de biomecánica corneal, podía ser realmente ese cambio de paradigma, ese que podía representar en cirugía refractiva, en glaucoma, por lo que nos has contado y por la experiencia que tenéis vosotros en la clínica, probablemente por todo el relato y la presentación que nos ha hecho, probablemente haya vuelto del revés, ¿no? Muchos de los conceptos, ¿no? Bueno, como sabes, Joaquín, yo realmente no soy glaucomatólogo, sí que considero que el Corby tiene y cada vez va a tener un mayor papel. Ya lo tenía clásicamente en el manejo, en el screen del paciente con queratocono, como bien ha hablado antes los ponentes que me precedieron, pero sí que creo que puede tener un papel en el manejo del glaucoma. Si le preguntaras a una de mis compañeras de la mejor glaucoma de Canarias, te diría que no, en el glaucoma pues necesita la coincidencia de muchas otras series de parámetros, pero sí que creo que, bueno, con estas evidencias científicas que hay, pues quizás el Corby debe tener un papel en ese screening del paciente con glaucoma, más allá del screening habitual que los glaucomatólogos pues ya hacen perfectamente de campo visual, estudios de nervio óptico y demás, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Seguidamente tenemos el honor, ¿no?, de tener a una persona a la que le tengo tanto cariño como admiración, al profesor Miguel Teu. Es una referencia en cirugía refractiva y en glaucoma. Fijaros, estos dos mundos que se nos juntan a la hora de estudiar la biomecánica corneal. Y yo creo que tenemos una gran suerte porque vamos a hacer este espacio de tiempo que tenemos con él, un journal club con un paper que sacó increíble, que le dio la vuelta. Yo creo que le ha dado la vuelta a muchos de los conceptos que teníamos en glaucoma. Miguel, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y estar con nosotros. No, gracias a vosotros.
Joaquín, Alfonso, gracias a Oculus, y es un placer compartir con todos vosotros este rato. Os voy a comentar un par de cosas muy sencillas. Yo creo que en aras de ahorrar un poco de tiempo, vamos a ser un poco más rápido. De siempre he sabido que el tratamiento con análogos de prostaglandinas tópico en el glaucoma produce cambios en el colágeno, básicamente a nivel de cuerpo ciliar y de la esclera, y esto hace aumentar la salida del humor acuoso por la vía no convencional. Sin embargo, estos cambios no son específicos de estos lugares, sino que todo el resto del segmento anterior del ojo tiene también el tipo de colágeno que es degradado por las metaloproteasas, cuya expresión se ve aumentada por el tratamiento con prostaglandinas. De hecho, he visto que hay una leve disminución del canal central. Hay un aumento de la discordia, que no es propiamente un componente elástico de la córnea, sino un componente viscoelástico, es la parte viscosa de la córnea, por el tratamiento con prostaglandinas, que no se explica por el cambio que producen en la presión intraocular, aparte de otros cambios, como un cambio en la compresibilidad corneal, lo publicamos hace años. Si en un ojo de conejo le aumentamos la presión intraocular, la córnea se comprime de atrás hacia adelante, lógicamente, y la córnea se comprime más si ha estado tratado el conejo con prostaglandinas, el ojo con prostaglandinas, que si ha estado sin tratar o tratado con otro tipo de fármacos. De manera que hay un cambio en el componente biomecánico de la córnea, en alguna parte del componente biomecánico por el tratamiento con prostaglandinas tópicas. Entonces, hicimos un estudio muy curioso, es el que comentaba Joaquín. Ese estudio tiene su complejidad porque era un estudio considerando a sujetos recién diagnosticados de glaucoma que no tenían tratamiento previo con ningún fármaco, y se inició tratamiento, porque estaba aconsejado, bien de glaucoma o de hipertensión ocular, con latanoprost una vez al día. Lo hicimos con los criterios de exclusión clásicos de los estudios de glaucoma, y medimos, entre otras cosas, lo que nos compete aquí, lo que nos interesa. Utilizamos el Corbis para medir la biomecánica corneal y la presión intraocular medida por Corbis antes de empezar el tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, lo comparamos con la presión que daba el ORA, la presión con corrección del ORA y la presión Goldman. Entonces, curiosamente, y aquí lo interesante es esta parte de aquí, es que el descenso de tensión que medimos, producido por prostaglandinas, si lo medimos con Corbis antes y después, es claramente inferior que si lo medimos tanto con Goldman como con ORA. El ORA tampoco consigue discriminar muy bien, y fijaos que la diferencia es de 4,6 a 7,8, es prácticamente 2 milímetros de mercurio menos de descenso tensional de lo que parece con Goldman, ¿vale? Esto quiere decir que el latanoprost baja la presión intraocular, que probablemente la baje menos de lo que parece y no sea tan más potente que el timolol como pensábamos, o sea que no sería el fármaco más potente, si efectivamente Corbis nos está midiendo la presión, compensando los factores biomecánicos que se alteran por el tratamiento con prostaglandinas. Entonces, aquí tenemos como a los 3 y a los 6 meses resultados sean estables en cuanto a la presión Corbis, o sea que no es un efecto transitorio, sino que es permanente, de la misma manera que los parámetros biomecánicos que cambian y se mantienen establemente cambiados, modificados por el tratamiento. Aquí se muestran los más importantes, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la amplitud de deformación, como se comentaba antes. Aquí tenemos unas gráficas de regresión lineal entre el valor del descenso de la presión tomado con tonómetro Goldman y varios parámetros, y el cambio en varios parámetros biomecánicos medido por Corbis. Vemos que la relación es significativa. Luego, los parámetros biomecánicos que mide Corbis y el cambio en estos parámetros, en la deformation amplitude, en la ablation time 1 y el time 2, estos cambios en el parámetro biomecánico nos están explicando parte del cambio en la presión Goldman. De manera que, esta explicación sobre el cambio en la presión
cuando se mide con Corbis es mucho más evidente, lógicamente, porque Corbis está corrigiendo el valor de la presión precisamente basado en estos factores biomecánicos. Luego, podemos afirmar que el tratamiento con prostaglandinas cambia el componente biomecánico de la córnea, entre otras cosas porque baja la presión intraocular y eso cambia el componente biomecánico de la córnea, pero si compensamos por los cambios, por estos cambios biomecánicos, y esto lo hace Corbis, pues encontraremos que el descenso de presión no es tan acusado como pensábamos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues probablemente debiéramos de replantear el uso como primera línea terapéutica, por ser el fármaco más eficaz y bien tolerado, de las prostaglandinas de forma indiscriminada e individualizar un poco más, porque probablemente no sean tan más eficaces a nivel de hipotensión ocular que producen que otros productos como el timolol, etc. Esta es la reflexión que quería hacer. Realmente se ha demostrado que las prostaglandinas son eficaces disminuyendo la tasa de progresión de glaucoma, luego son eficaces bajando la presión, pero quizá no lo bajen tanto. Para los que tengan interés, en este número de acta oftalmológica se publicó este trabajo hace unos meses y bueno, cualquiera que tenga interés o me lo comenta, lo lee y se puede ver. Y otro pequeño apunte sobre el queratocono, lo que habéis comentado antes. En un estudio distinto, complejo, todavía no publicado, midiendo varias cosas, decidimos comparar la presión de la BIOP, o sea, de la presión intraocular corregida biomecánicamente por Corbis y la presión no contacto de Corbis, es decir, la que no está corregida biomecánicamente, la atometría de aire normal, por un buen aparato, pero una atometría de aire normal, en 65 ojos de queratocono, básicamente eran pacientes que tenían queratocono en un solo ojo o en los dos ojos, ¿vale? Y entonces se incluían en el estudio. Entonces lo que comprobamos es, primero, en estos casos ya sabéis que es muy difícil la tonometría Goldman por el gran coma y el gran astigmatismo, de manera que es muy difícil tomar la presión de forma fiable y probablemente no sea fiable. Pero con tonometría de aire, que sí que se puede tomar de forma fiable, y la diferencia entre la BIOP y la tonometría de no contacto, como digo, la diferencia media era de 1,7, es decir, la BIOP es en promedio 1,7 milímetros mayor que la tonometría de contacto, y fijaos el rango es de casi 4 milímetros de mercurio. Es decir, que podemos tener una diferencia en casos extremos de hasta 4 milímetros de mercurio para un lado o para otro con relación a la presión normal. Y de forma curiosa, cuando utilizamos criterios que nos miden la severidad del queratocono, encontramos una regresión significativa entre estos criterios de progresión, de grado de progresión de queratocono, entre cuanto más avanzado es el queratocono, tanto mayor es la diferencia entre las dos presiones. Es decir, tanto más nos estamos confundiendo al tomar la presión si no corregimos la biomecánica de la córnea. Si es poco queratocono, nos confundimos poco, ambas presiones son parecidas, y si es mucho, nos confundimos mucho. Aquí tenemos la correlación, por ejemplo, con el espesor corneal central más delgado, medido por Pentacam, y la diferencia de presión intraocular, y la queratometría máxima con la diferencia de presión entre BIOP y no contacto. Esto es especialmente importante porque Corbis no corrige la toma de la presión con parámetros tomográficos. Es decir, que el hecho de que Corbis sea sensible al tomar la presión y corregir la biomecánica con criterios de severidad de queratocono tomográficos, quiere decir que efectivamente está compensando bien algo que se modifica en el queratocono. De manera que, ojo, cuando veamos un queratocono sin glaucoma, estos son pacientes sin glaucoma, no sé lo que pasará en gente con glaucoma, y sobre todo si está en el tratamiento con prostaglandinas, además de tener queratocono. Bueno, os comentaré que se ha descrito la progresión de un queratocono estable, fue en Japón hace unos pocos años, al iniciar tratamiento con prostaglandinas, y bueno, quiere decir que probablemente en casos de queratocono moderado o avanzado sea muy bueno tener por lo menos una medida de presión biomecánicamente corregida para ser capaz de ver cuál es la presión real del ojo, si es que este parámetro
es realmente importante. Aquí tenemos también la correlación con la elevación anterior, como es tremendamente significativa. A mayor elevación, mayor diferencia. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo si queréis contactar conmigo al margen del webinar para cualquier duda, pues encantado de poderlo. Bueno, enhorabuena, Miguel, no solo por la presentación, sino por el camino que abre este trabajo que me parece interesantísimo, no por las conclusiones a las que llega, sino por el camino que abre de futuras investigaciones, porque empieza a cuestionar muchos supuestos dogmas, ¿no? Quería preguntarte una cosa. No sé si has hecho el estudio, si realmente está haciendo una afectación de las propiedades biomecánicas. Entiendo que esta afectación de las propiedades biomecánicas será progresiva, no se quedará estancado con el uso de prostaglandinas al año. Y esto al final también se traduce en una modificación de la presión intraocular que te va a ir dando y realmente se va controlando al cabo del tiempo. Bueno, realmente no sabemos si los cambios biomecánicos son estables, es decir, alcanzas un grado de cambio biomecánico porque el grado de alteración de colágeno alcanza un máximo y a partir de ahí, es decir, si alcanzas un equilibrio en el turnover de colágeno corneal estable, no se sabe. Y tampoco sabemos si estos cambios son absolutamente reversibles y en qué tiempo son reversibles. Entonces, bueno, ahí queda mucho por saber. Y ahora la segunda pregunta era si realmente ante una situación de esta, la modificación de tratamiento modificaba también las características biomecánicas. Vamos, insisto, felicidades por la vía de trabajo que has abierto. Ha sido excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Fenómeno. Pues nada, buenas noches. Ya llevamos 2 horitas de empeño biomecánico. Muchas gracias, como no, a mis buenos amigos Alfonso Arias, Joaquín Fernández y, por supuesto, a la iniciativa que Oculus siempre nos ofrece, especialmente nuestro amigo Juan Carlos e Iñaki. Bien, muchas cosas de las que ya voy a tratar en esta última charla de este webinar se han ido tratando, pero bueno, vamos a intentar basarnos en la actualización del nuevo software de Corby y lo que nos ofrece. Ya hemos hablado de sobra que, bueno, es importante saber de la biomecánica corneal y el por qué, pues lo hemos hablado y Alfonso lo ha comentado antes, que va a tener importancia porque la respuesta a la dinámica corneal, es decir, el análisis de la rigidez corneal, nos va a abrir 2 vías. Una, la detección precoz del queratocono, como hemos dicho, una mejora en la predicción de resultados, que después analizaremos, planificación del tratamiento para que sea de una forma más personalizada en cada paciente, y también valoraremos los efectos que puede hacer la reticulación del colágeno. Por otro lado, ya sobradamente hablado por nuestros compañeros, el doctor Carrera y el doctor Teus, tiene mucho que ver a la hora de factores de riesgo de glaucoma y especialmente en tratamiento del glaucoma pacientes con normo o hipotensión. Ya se ha hablado también del report que hizo Javin Siguerra en su tiempo como principales parámetros para añadir y dar datos según la respuesta a la dinámica corneal en cada paso de milímetro de mercurio. Después vamos a ofrecer, como dijo ante Alfonso, desviación estándar para cada parámetro y de ahí nos va a salir el índice primero que salió como indicador de preconizar o al menos intentar adivinar el riesgo de que pueda haber un paciente con estasia después de nuestra cirugía. Son conceptos básicos, vamos a sacar esta diapositiva, ya lo ha comentado Alfonso con amplitud. En definitiva, como siempre, Oculus nos ofrece un diagrama bastante fácil, bastante rápido de entender, en el cual distingue 3 diferentes bandas. Si estamos hablando de una córnea rígida, podremos hablar que estará entre 0,02. Si el paciente tiene un índice superior a 0,8, obviamente estaremos ante un paciente bastante peligroso a la hora de llegar a la estasia, y bueno, en un rango intermedio 0,2, 0,8, que estoy perfectamente con Alfonso en esa línea intermedia en el cual no sabemos muchas veces cómo valorar, y eso también redundo en lo que comentaba Federico. No solamente nos podemos ceñir a un solo parámetro, sino tenemos que aunar mucha, y cuanto más información mejor. En la evaluación combinada de la tomografía y la biomecánica ya podemos utilizar los 2 aparatos, Corby y Pentacan. Está basado, por supuesto, estamos diciendo en inteligencia artificial, pero estamos hablando de, aproximadamente más de 3 millones de pacientes examinados para poder tener y obtener unos índices de fiabilidad que creo que nos van a ofrecer una mayor precisión en nuestro cálculo y nuestra predicción del paciente. La combinación de la tomografía y la biomecánica, ya estamos hablando de los 2 dispositivos juntando a la vez y nos va a dar igualmente un rango de medición entre 0 y 1. Estos son términos que ha hablado perfectamente ante Alfonso y por cuanto vamos a pasarlo un poquito por encima.
Conclusión, y yo creo que esto ya de perogrullo, tenemos que tener en cuenta que no nos vale ya solamente Pentacan, nos vale Corby, sino la unión, la fusión de estos dos aparatos y de todo el screening, que nos hace como una medida, yo creo, imprescindible e indispensable para todo aquel que tenga cierto número de cirugía refractiva ablativa. Si nos centramos en las novedades, que era prácticamente el motivo de esta charla, y basado, bueno, se presentaron estas novedades el año pasado en la Congreso del SCRS en París, hablaban en tres principales updates o cuatro principales updates. Si hablamos de crosslinking, sabemos que bueno, lo que intentamos es darle una mayor rigidez a la biomecánica. Somos una córnea puede estar alterada, pero necesitamos evaluar y más o menos cuantificar qué resultado ha hecho, si de verdad lo ha completado. Por tanto, ¿cómo evaluábamos hasta ahora el éxito de un crosslinking después de 1 o 2 meses? Veíamos cómo en la paquimetría, analizamos las curvaturas, la aberración había peor, la UF visual se mantenía, se había perdido. Creo que aquí viene el primer update, en la comparación biomecánica. Hoy en día nos da Corby la posibilidad de que, bueno, analizando y vemos la señal en azul de antes del crosslinking y 2 después del crosslinking, cómo va evolucionando y cómo se va deformando la córnea y cómo puede haber una recta o una sustracción entre el primer estado y el segundo. Vemos cómo queda antes del crosslinking y después del crosslinking. En el diagrama central vemos la diferencia. Valiéndonos en esta cuantificación de cambio biomecánico, nos vamos a encontrar al final un estado de la córnea más blanda, o bien sin cambio significativo, o bien de una forma más rígida. Hay un paper, bueno, que todavía no está aceptado completamente, pero que lo está reproduciendo y está avalando la repetibilidad y reproducibilidad en queratoconos sobre esta medida. El segundo update, que ha comentado algo Federico también, el índice de tensión o deformación, podemos analizar cómo el crosslinking puede cambiar el comportamiento elástico y, por tanto, cómo va a alterar la curva de tensión-deformación. De la misma manera, podremos ver como resultado y analizar si la córnea va a quedar más suave, más débil, si va a estar prácticamente sin cambio significativo o si, en cambio, hemos conseguido que pueda ser más rígida. Pero quizás esto es lo más importante, ya lo dije en Elche cuando hablamos, y quiera o no quiera, hemos jugado porque este tipo de cirugía refractiva creo que hemos aprendido mucho sobre la marcha. Lo que llevamos ya unos cuantos años y peinamos bastante canas, que llevamos 20, 25, 30 años trabajando en cirugía refractiva, creo que hemos sido de las prácticas en las cuales se ha ido haciendo, se ha ido ejerciendo y poco a poco se ha ido aprendiendo, cuando debería tal vez haber sido al revés. Todavía no tenemos ninguna guía para saber si una córnea está estable o no para retoque. Basamos que si el PTA, que si el CBI vale muy bien, si podemos encontrar un riesgo de estasia, si el crosslinking corneal estaría o no indicado en este tipo de pacientes, pero en definitiva no hay criterios objetivos que nos delimiten cómo va a estar la córnea después de cirugía refractiva. Por tanto, yo creo que sería importante evaluar esa estabilidad después de una cirugía y ver cómo está el paciente en el caso de tuviéramos que retratar, o al menos para dar la tranquilidad cuando se da la alta al paciente en el estado en el que se ha ido. Por tanto, llega con esto la tercera innovación que nos ofrece Corby, y es mediante 3 pasos hacer una evaluación biomecánica de la córnea del paciente después de una cirugía ablativa corneal. Primer paso, analizar el análisis biomecánico con el índice CBI. Después, si la biomecánica es anormal, pues ver y ya directamente Corby nos va a detener, es decir, si es automática un proceso que puede ser compatible con un queratocono o se trata de un procedimiento ablativo, y si es procedimiento ablativo, si el CBI puede ser estable o si tenemos riesgos de estasia. Así sería un diagrama en el cual trabajaremos con el paciente determinado. En función que venga, el primer paso es hacerle el test para el queratocono. Vemos si es normal. Si es normal, obviamente seguimos para adelante. Si es anormal, tendremos que distinguir si verdaderamente estamos frente de un proceso de ectasia o bien solamente un proceso ablativo. Y dentro del proceso ablativo tendremos que mirar específicamente después si se trata de una ectasia en sí o solamente una córnea que tiene los parámetros y la forma y consistencia de un procedimiento con láser cine. Así, por tanto, de una forma automática, como comentaba, nos puede poner que ha sido un paciente con un procedimiento de refractiva corneal con láser y nosotros, bueno, pues indicaremos si es por PRK, si es por láser o por SMILE, o si no tenemos capacidad para saberlo, pues solamente como nivel general procedimiento de ablación. Después de esto, aquí vemos, basado en ese índice, para ver si la estasia en este caso, pues podríamos ver el CBI después de cirugía refractiva, tendríamos un riesgo alto de 0,91, como estáis viendo. Y si nos encontramos, como siempre, con un índice por debajo de 0,2, en este caso 0,07, estaríamos dentro de un LASIK estable que después de la cirugía se mantiene con una córnea permanentemente sin riesgo de que pueda degenerar en males mayores. Como cuarto update, este no voy a entrar, ya se ha hablado sobrada y de muy buena manera en las charlas de Humberto y de Miguel Ángel, pero bueno, encontramos que el glaucoma aquí tiene una buena cabida y sobre todo en este tipo de pacientes que vemos que no tienen una correlación directa con la hipertensión ocular como principal factor de evolución. Y en definitiva, bueno, concluir que creo que el mundo biomecánico hoy en día no podemos estar al margen de él si queremos hacer nuestra rutina diaria
una herramienta indispensable para crosslinking, por supuesto, para ver la biomecánica del queratocono y su progresión. Vemos que ahora nos ofrece, como hemos dicho, la primera medición de tensión de formación y la evaluación de la estabilidad corneal después del láser de regodestasia, si se requiere crosslinking. Si ese paciente podríamos aventurarnos a hacer sobre todo cuando vienen pacientes de hace 15, 20 años de otros centros, no tenemos ningún dato, si podríamos retocar con ciertos márgenes de seguridad. Y, por supuesto, lo que hemos dicho, el método de detección. Todo siempre se basa, y como hemos dicho antes, y es muy importante, en análisis de la inteligencia artificial y del Big Data. Y creo que hoy en día, bueno, pues cuenta Corbis con la biblioteca de queratoconos más grande del mundo en el cual todos podemos sacar partido. Pues con eso hemos terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por tu presentación y por tu paciencia a altas horas de la noche en España. Ramón ha hecho en la presentación una reflexión que me apetece que desarrolle un poquito, ¿vale? Este momento en el que nos encontramos con pruebas diagnósticas, desde que empezaron, son muchos años ya operando cirugía refractiva, Ramón, Sí. desde que se empezó los primeros inicios, con lo que se contaba, sin tampoco mucha hoja de ruta, ni unos parámetros, ni unos criterios, hasta el momento en que estamos ahora. ¿Nos puede hacer un poco la reflexión personal tuya? Porque me ha gustado con lo que has comentado, ¿no? El momento que estamos ahora, ¿no? De tranquilidad para el cirujano y para el paciente, hombre. Exactamente. Yo creo que abundar en lo mismo, que quizás no diría, ni mucho menos, Dios me libre, que hemos dado palos de ciego hace 25 años, pero obviamente creo que, bueno, yo levanto la mano y considero y hago mea culpa de encontrarnos con una DLK y teníamos que mirarnos a ver esto qué es lo que era, no sabíamos lo que era. Y era muy importante, bueno, que íbamos casi descubriendo a tropezones lo que nos estábamos encontrando. Hoy en día creo que la cirugía refractiva, ahora mismo, por ejemplo, tenemos armamentos, y no es porque estemos hablando hoy expresamente de la tecnología de Oculus, pero creo que tenemos armamentos suficientes como para ir al quirófano con una garantía, y no solamente el quirófano, sino al paciente se le puede dar un report de toda la actividad que se le ha realizado, los resultados con los que se va, y quedarnos tranquilos de que si ese paciente, porque cambia de domicilio o porque desea cambiar de centro, estemos con la tranquilidad que hemos hecho lo que deberíamos hacer. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Por último, en mucho tiempo lo que hemos estado, no nos queremos cansar más, tampoco hay muchas preguntas, pero sí me gustaría darle paso a Juan Carlos Vázquez de Oculus, porque querría... Juan Carlos, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Bueno, por mi parte, lo que yo quería fundamentalmente es, en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Oculus Iberia y de los distribuidores de Latinoamérica, el daros las gracias de corazón a todos los ponentes por vuestra ayuda, por vuestra disposición, vuestra sabiduría y por el tiempo que dedicáis a colaborar con nosotros y a enseñarnos. Y también a todos los asistentes al webinar, al curso, por la atención y sobre todo por el interés en lo que les estamos contando. Pero vamos, básicamente eso, agradeceros a todos mucho esto y decir que me parece que ha sido espectacular, aunque bueno, supongo que eso lo tendrán que juzgar también los demás. Y nada, daros las gracias a todos.